Los propósitos, porque no es solo uno, tienen entonces la característica contraria de ser infinitos y al ser infinitos son inalcanzables. Mm. Pero como son inalcanzables, yo me puedo sentir realizada en ellos. Suena un poco contradictorio, pero entonces, un ejemplo, la meta puede ser casarse, pero el propósito, por ejemplo, puede ser amar. Hola, hola, ¿cómo estás? Este es el podcast El Barte, yo soy Esteban Pérez. En este podcast vamos a hablar y compartir reflexiones, aprendizajes y muchas conversaciones que nos van a permitir ser más conscientes de nuestro papel en este planeta, cómo tener una relación más armónica con la naturaleza y cómo tener un bienestar integral al trabajarnos a nosotros mismos. En cada episodio nos vamos a sumergir en muchas temáticas como salud, relaciones, aprendizaje, hábitos de consumo, sostenibilidad, impactos ambientales y un par de cositas más. Gracias por escuchar y espero pueda aportar en tu propio camino. Vamos con el episodio de hoy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Barte. Por acá los saluda Esteban y acá me acompaña mi amiga María Alejandra, que ya les voy a contar un poquito más de ella. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que a mí me apasiona mucho, de hecho a ella también, y por eso fue que empezamos a conversarlo. A ella la conocí hace poco en una caminata en la naturaleza y ahí me di cuenta que era profe de yoga. De hecho era una caminata que ese era como el objetivo también, hacer yoga en el bosque. De hecho es una experiencia brutal. Ella es profe de yoga y como en esas conversaciones en el camino, después de haber hecho la sesión de yoga y demás, como que conectamos en varios puntos y como que seguimos conversando un par de veces, como que hay cositas en las que resonamos y yo no sé, eso es muy chévere cuando casi sin querer, queriendo, como decía este amigo, él era el chavo el que decía eso, no sé. Yo sé. Eh, pero uno conecta como con personas con las que resuena, digamos, en este tipo de temas y como que eso nos llevó como, venga, ¿por qué no grabamos algo? Porque a ambos nos gusta como expresar ideas, también sacar pues como contenidos y demás y llegar a otras personas que puedan resonar también con esto. Entonces, un día nos pusimos a hablar como que de qué nos ponemos a hablar pues justo en ese video, en ese episodio y dijimos como que, ¿por qué no hablar de ese tema del propósito y de cómo ese propósito nos junta o nos combina, no, como que nos conecta o conecta las acciones que hacemos en el día a día con lo que queremos vivir, digamos para toda la vida y de alguna manera ya como lo quiera ver cada uno, como ese papel que viene a hacer cada uno en el mundo. Pero es un tema, como les digo, que yo he razonado bastante con otro proyecto con el que he contado por acá algunas veces que tengo, se llama Vive tu Horizonte, también lo trabajo bastante y me gustó mucho, digamos, en la manera en la que lo estaba hablando con Aleja, también algunas perspectivas que ella tenía, entonces como que por eso venimos acá a traer esta conversación. Les voy a dejar que ella se presente, nos cuente un poquito más de ella y a partir de eso ya comenzamos pues a conversar. Entonces, hola Aleja, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra, tengo 30 años, soy de acá de Medellín. Siempre me presento como una apasionada por la vida, Mm. por la naturaleza, las caminatas, el trekking, el yoga, el ejercicio y también una como gomosa de la vida. O sea, me gusta mucho experimentar, conocer. Me gusta también mucho la espiritualidad, el camino de conciencia. Estudié administración de empresas, muy influenciada sobre todo por mi familia, pero también parte de mi presentación y como que hago como un breve contexto de también cómo llegué acá, todo esto que también vamos a hablar, y es que a los 19 años mis papás se estaban separando y mi papá como en búsqueda de hacer ese proceso mucho más consciente empezó a ir a terapia, cosa que Mm. nunca había pasado. Y gracias a eso, en ese momento su psicóloga era reikista. Mi papá nos empieza a hablar de todas estas cosas y era el hombre más racional de la vida. Entonces yo me empecé también genuinamente a interesar por esos temas, tenía un llamado muy grande, entonces también un año después me inicio en Reiki. Esa fue como mi puerta de entrada al camino de la espiritualidad, a conocer el sistema energético del cuerpo a través de los chakras. Entonces, bueno, yo estoy administración y por el otro lado tenía como el libro de los chakras, de Reiki. Después algo, trabajo en el mundo corporativo varios años en consumo masivo, una gran escuela, pero también llegó su momento en la vida
de esa pulsión de esto no es lo tuyo para el resto de la vida, esto va a tener una fecha de vencimiento, sigue escuchándote. Y bueno, finalmente en el 2020, en pandemia, también con otro terapeuta maravilloso aprendí el tarot, que es una herramienta hermosa de autoconocimiento, como acceso al inconsciente y poder traducir lo que está en ese consciente a través de los símbolos. Y hoy en día entonces mezclo y combino todas esas herramientas, Reiki, tarot, después me certifico en yoga, como les contaba, también una apasionada por el bienestar físico y energético. Entonces eso es un poquito de mí. Y también sigo trabajando pues en la parte de mercado, pero un mercado mucho más consciente. Amo el arte, me gusta mucho también meditar, me gusta mucho también alimentarme bien. Entonces sí, soy como una gomosa de todo, no me aferro a nada, no sigo dogmas, sectas, no, yo como que yo le llamo mercar. Entonces por eso es un poquito de quién soy yo. No, me encanta y que de hecho para mí también ha sido un camino muy de ese estilo, como un poquito medio en contra de lo que más o menos la sociedad, yo creo que ya está cambiando más, pero como que se vendía mucho de que uno es una sola cosa, de que uno es muy monofacético, uno tiende a tener como una carrera, unas cosas, y como que los otros gustos son como para cuando hay tiempo o algo así, pero creo que ahorita estamos en la construcción de ser personas. Yo creo que así hemos sido siempre, solo que estábamos un poquito más resguardados, y creo que eso lo vamos a hablar también a lo largo del episodio, como de que tenemos varios puntos a los cuales como que hay varias cosas que nos jalan, pero eso no impide que vayamos hacia un mismo camino o que vayamos hacia lo que vamos a hablar como un propósito. Incluso eso como que no lo magnifica, sino como que lo enriquece o como que le da más colores. Antes de continuar, también pedirles que si estos episodios les gustan, si estos contenidos les gustan, para que se suscriban al canal, para que nos dejen sus comentarios, dejen las estrellitas y lo compartan también en sus redes sociales, que también ayuda bastante a que esos mensajes lleguen pues a otras personas. Entonces ya como bueno, antes también de meternos, también contarles que acá estamos en Casa Expansión, una casa súper bonita en el barrio Belén, en Medellín, donde hacen muchas actividades. Acá es donde Aleja da sus clases de yoga, pero también hacen otro tipo de terapias y de intervenciones. Entonces también invitados a que los busquen para que puedan también participar pues de las actividades. Bueno, entonces ya nos metemos como tal al tema. Tenemos como ciertos punticos que queremos tocar, pero también dejamos que la conversación como que vaya yéndose libremente. Entonces, inicialmente como hablar de ese tema del propósito, del sentido, que ahorita se está hablando bastante, pero yo creo que también termina siendo algo como muy, a veces muy metafórico, como que se ve por allá muy lejos. ¿Cómo entiendes tú el propósito o cómo lo has entendido, digamos, a lo largo, sobre todo eso que estabas hablando de esos cambios de carrera o de mentalidad? ¿Cómo lo has entendido tú para tu propia vida, por ejemplo? Ok, bueno, bien profundo. Empezando ahí duro. Sí. Yo creo que, bueno, lo sigo entendiendo. Sí, no, claro. Lo sigo comprendiendo. Quiero como devolverme un poquito a algo que dijiste antes, de que muchas veces o nos encasillamos o de que estamos en una sola cosa y sentimos que hacemos otra, entonces como si nos estuviéramos contradiciendo. Y a lo largo de estos años he venido también comprendiendo que finalmente nada de lo que hacemos con amor se contradice, al contrario, todo lo que hacemos con amor está perfectamente conectado. Y si nos podemos a ver, siempre somos un poquito de cada cosa. Si nos adentramos, por ejemplo, en la Ayurveda, que es una de las medicinas más antiguas del mundo y milenaria en la India, están los doshas, que son las tipologías de cuerpos, y uno no es 100% un dosha, siempre es un poquito de cada uno. En astrología somos un poquito de cada signo. Y así también en el resto de cosas, en el hacer. Es muy difícil que únicamente nos guste una cosa y estar ahí y creer que entonces si nos gusta otras estamos perdidos. Claro. Entonces, en línea con esto, pues el mundo tiende a dividir. Eso es una realidad y no hay que pelear con eso ni juzgar o ir en contra. Siempre es como negro blanco, izquierda o derecha, vegetariano o carnívoro, heterosexual o homosexual. Entonces siempre está en una clasificación. Las categorías muy claras. Pero finalmente somos una unidad. Entonces también bajo ese precepto no hay necesidad de dividirnos.
para no caer en extremismos. Esa es una de mis filosofías también, no encasillarme en nada, sino permitirme como fluir a lo largo de la vida lo que vaya sintiendo a través de la experiencia, ir formando ese criterio de lo que me parece bueno, lo que no me sirve, lo que sí me sirve, lo que me parece chévere, lo que no, y así sucesivamente. También viene de la mano con el propósito. Entonces, bueno, ¿qué es? Me preguntaste cómo... Sí, o cómo lo entiendes, ¿Cómo o lo sea, cómo lo has entiendo? entendido para Mi ti. experiencia. Ajá. Entonces, bueno, aquí entonces cabe aclarar que en mi experiencia no hay un solo propósito, porque también como que últimamente en los medios y como lo comunicamos es como si fuera el propósito de tu vida. Y es como hay que encontrar ese solo propósito. Y otra también vertiente es como si el propósito fuera el oficio, el hacer, como que entonces a lo que me tengo que dedicar y por lo tanto es de lo que voy a vivir. Entonces, de pronto y en mi experiencia empecé como a quitarme esos condicionamientos de alguna manera y empecé a entender no un propósito, sino que en realidad vivimos de varios propósitos. Entonces, hay un libro que leí en su momento que se llama La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, un gran libro, es de amores y odios, la verdad. A mí me gustó muchísimo y bueno, en algún momento en el libro también hablan como ya llegaste y cumpliste todo y aparentemente hiciste todo lo que querías y llegas a una levedad que se vuelve insoportable, ¿cierto? Entonces, en el libro no hablan de esto, pero ya después llegando también como en mi experiencia y a esas reflexiones, ahí es donde divido propósito de metas. Entonces, las metas son todos esos objetivos finitos que nos planteamos en la vida, que es, por ejemplo, casarnos, hacer una maestría, comprar un carro, comprar una casa, que finalmente tienen una fecha de vencimiento, tienen un fin, claro. ¿cierto? Son finitas, esa es su característica. Y no está mal. Lo que sucede es que cuando vivimos únicamente de metas en la vida, va a llegar un punto en que va a ser esa levedad se vuelve insoportable porque ¿y qué sigue después de esto? Que es muchas veces las famosas crisis que llegan a los 30 o a los 40 o muchas veces también inclusive a los 60 que se llama el segundo retorno de Saturno, porque en los 60 por ejemplo llega como ese arrepentimiento o como que ya hice todo, pero bueno. Exacto, ya qué hice con todos estos años, pero ¿y ahora qué sigue? Y se empieza a apagar un poquito el corazón, que es donde reside la alegría de vivir. Entonces, ahora bien, los propósitos, porque no es solo uno, tienen entonces la característica contraria de ser infinitos. Y al ser infinitos son inalcanzables. Pero como son inalcanzables, yo me puedo sentir realizada en ellos. Suena un poco contradictorio, pero entonces, un ejemplo, la meta puede ser casarse, pero el propósito, por ejemplo, puede ser amar. Y amar es infinito y es imposible amar absolutamente a todos los seres o tener conexión con todos los seres de la tierra, o puede que sí, pero de alguna manera tú en la medida que creces cada vez puedes amar mejor, amar diferente y sentirte realizado en ese amor. Y si entonces cambiamos esa meta por ese propósito, entonces no va a llegar esa insatisfacción porque siempre va a haber una oportunidad de amar diferente o ni siquiera más. De amar con más conciencia, ¿cierto? Es infinita y uno siempre se puede sentir realizado allí. Otro propósito muy bonito también en mi vida, por eso digo son varios y mira que lo empiezo a desligar del hacer. Sí. La sabiduría que llega a través de la experiencia. Entonces la meta está perfecto. Aquí no estamos diciendo que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes y es importante para mí tener como un equilibrio en ambas. Claro. Ir también encontrando, integrando ambas, porque también propósitos sin metas no tienen una dirección y también pues es importante estar aterrizados en el espacio. Claro, tener cierta estructura ahí ahorita. Sí, exactamente. Y está perfecto plantearse metas, es absolutamente también, se siente muy realizado uno también a través de ellas. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer listo la maestría se termina, o un doctorado que muchas veces nos exigen demasiado y después es ese vacío, ¿y qué sigue después del doctorado? Pero si, por ejemplo, mi propósito es el saber, cada vez tú puedes... Cada año trae una sabiduría diferente, experiencias diferentes, es
imposible abarcar toda la sabiduría del mundo, No, totalmente. es inalcanzable, Ujú. pero yo me puedo sentir realizada en mi saber, en lo que he recorrido a lo largo del camino. Y en ser como una especie de aprendiz, pues todo el tiempo, o sea, Claro, si mi propósito es la sabiduría, entonces siempre voy a tener opciones para para seguir aprender más, claro. acumulando experiencias que me nutran. Mm, Exacto. Yo mm. lo relaciono un poquito con el yoga, que ahorita pues como dijiste, soy profe de yoga. Para mí, María Alejandra Arias, por mi biomecánica del cuerpo, es imposible hacer todas las posturas del yoga, empezando por ejemplo Mm, con Ashtanga, que es una serie bastante difícil y retadora. Para mí todas las posturas son inalcanzables, perdón, todo el yoga como tal, pero yo me siento realizada en las posturas que voy logrando en la medida que mi cuerpo me lo permite. qué bacano eso. Y cada vez voy redescubriendo nuevas formas en mí a través del yoga. Es un camino Claro. infinito. Sí, sí, sí. Lo mismo y lo relaciono con la vitalidad, ese es otro de mis propósitos. Listo, la meta puede ser alcanzar X número en la balanza, que los cuadritos, que verme X o Y manera, lo chuleaste. Pero si tu propósito es la vitalidad, es un camino infinito de amor propio que va llegando también cada año o cada década con sus retos, porque Claro. es que no es lo mismo vitalidad a los 80 que a los Sí, 30. además estamos como en una carrera al revés, porque claro, queremos más vitalidad, pero al mismo tiempo la vida misma nos está quitando, pues vamos envejeciendo más, entonces se hace más retador todavía. Y eso es lo que le da Eso como el la, sazón la a la sustancia, vida, sí, la sí, sustancia, estoy exacto. de Eso es lo acuerdo. chévere, que tú te puedes sentir realizado en cualquier En época cualquier de tu edad. vida, Mm. porque es un propósito que tú vas buscando en cada momento. Otra que es una de mis favoritas, como si les gusta la astrología, yo soy acuario, entonces como buena acuariana me encanta la libertad, y la libertad entendiéndola como esa forma en la que me puedo sentir auténtica alrededor y Mm, ser yo misma y no ponerme como taras mentales. ujú. Entonces, lo mismo, la libertad también es otro propósito que es inalcanzable, porque tú no puedes tener absolutamente toda la libertad del mundo, sino Mm. pues también o terminas en el hospital mental o en la cárcel. Para eso está la ley y el De orden, que es acuerdo. importante. Sí, Pero en lo que hago yo sí me puedo sentir totalmente realizada y claro, libre. claro, claro. No, brutal eso, porque, no sé si te habías terminado la idea o... Dale, No, tranquilo. pero me parece súper súper bacano que lo veas así. Uno efectivamente, porque, claro, yo creo que el mundo ahorita le encanta encasillar las cosas, y lo que tú decías, no hay que pelear con eso, porque también de alguna manera eso facilita todo, o sea, como que podemos entender el mundo de una manera más clara, pero, claro, corremos el riesgo de quedarnos bajo esas etiquetas o bajo esas cosas que entonces, por ejemplo, ay, si yo soy, no sé, hombre, no puedo hacer tal tipo de cosa, o si yo estoy en tal tipo de país, no, pues Ujú. no me puede gustar tal cosa, entonces como que empezar a quitarnos esas etiquetas. Y otra cosa que yo he visto muy importante, yo no sé tú cómo lo veas, es el tema de en el propósito también está muy claro, o por lo menos yo lo veo muy así, es también el tipo de persona que quiero ser. O sea, que, que, que Esteban va a mostrarse ante la realidad, porque muchas veces uno viene, digamos, no sé, pues de crianza o de hábitos que ha tenido toda la vida o de creencias que uno tiene, pero no necesariamente significa que porque uno es de cierta manera o se ha comportado de cierta manera por Ujú. mucho tiempo, ya eso te identifique completamente. A veces nos identificamos mucho con nuestros comportamientos, pues como la manera en la que respondemos, pero no necesariamente, no necesariamente nos tenemos que quedar ahí porque podemos reaprender comportamientos, hay algunos que son más fáciles que Ujú. otros, pero también podemos como aspirar a cosas que de alguna manera nos hacen ser incluso más nosotros que las que supuestamente nos hacen nosotros. No sé si me hago entender, como que yo lo hago, por ejemplo, en un caso mío, como que yo normalmente me he identificado con una persona como más seria, como más apagada, como más, sí, como distante, pero eso es lo que me he identificado, pero como que luego en este redescubrimiento, en este autoconocimiento me he dado cuenta que el tema de la expresión, de la alegría, son como más propios. Claro, me cuestan más sacarlos, pero los siento más mío. Entonces, eso ha hecho parte de redescubrir como que como mi propósito o lo que busco, digamos, en la vida también hace ese tipo de persona que se desarrolla en la misma vida y como la vida te va forjando. No sé tú cómo lo ves ahí. Así es. Bueno, acabo de hacer también como un breve contexto y es, en medicina china, los órganos están ligados a una emoción, se recargan por una emoción, se descargan por una emoción y se recargan por un sentimiento. ¿A qué Mm, me refiero? Las emociones, digamos que están como en los primeros chakras,
son de una vibración un poco más bajita, no está mal, es importante sentir las emociones, pero los sentimientos ya son emociones alquimizadas, es decir, el amor es un sentimiento, no es una emoción. Eh, el valor ya es un sentimiento, entonces la emoción es el miedo, ya el sentimiento es valor. Ya. La emoción es la ira, ya el sentimiento es la decisión, el discernimiento, ¿cierto? ¿Y a qué voy con esto? El corazón, en el corazón en medicina china es donde reside la alegría de vivir. Y por eso ellos le llaman el gran emperador, porque es donde debemos tomar las decisiones de largo plazo, a lo que yo les llamo, les digo pues a mis estudiantes y todo, como las decisiones a las que usted no le puede sacar un Excel. Ejemplo, decisiones que sí les puede sacar un Excel, las accidentales. Por ejemplo, la compra de un carro o un apartamento arrendado. A eso sáquele los números que usted quiere. Usted puede vender el carro en cualquier momento, subarrienda al apartamento o inclusive hasta la compra de un apartamento como inversión o si va a vivir un tiempo ahí, no pasa nada. Pero las decisiones ya trascendentales y de largo plazo, cuando se les saca el Excel, ahí es donde viene entonces esa insoportable levedad del ser. O ahí es donde viene entonces cuando se empieza a pagar la alegría de vivir, que es, por ejemplo, el oficio al que me quiero dedicar. Eso es muy importante. Está bien si al inicio trabajamos en cosas para que, como decimos, nos llenen la nevera, pero hay que también ser muy fieles a ese otro llamado de las cosas que nos apasionan hacer, más allá si generan dinero o no, pero a ponerle mucha atención porque es una decisión del corazón. Entonces, eso va recargando el corazón de alegría de vivir. El oficio se toma desde el corazón. Y ojalá nos enseñaran desde el colegio que la carrera no se toma con la cabeza, Sí. es con el corazón. Todos podemos ser, yo conozco, porque también como trabajo en mercado en los medios digitales, a cualquier nicho que ha sido completamente abundante en lo que sea que haga, desde que lo haga bien y con el corazón. Lo segundo también es, por ejemplo, la pareja con la que quieres pasar, si quieres pasar, porque está perfecto si no, pero la pareja con la que ya quieres pasar el resto de tu vida, pues tú no la vas a tomar con la cabeza, tiene que tomar con el corazón. Por ejemplo, el hogar en el que ya quieres pasar tu vejez. A eso no se le saca un Excel. Esas son cosas invaluables. Si ya sea que quieras construir una casa o el lugar donde quieras vivir, eso tiene que venir del corazón. Y de esa manera entonces se va alimentando la alegría de vivir. El corazón es uno de los órganos más potentes, se le llama como ese gran caldero, tiene unos como triples recalentadores que son capaces de, por eso es muy extraño escuchar un cáncer de corazón, porque tiene la capacidad también como de quemar. Entonces, por eso las personas cuando se desconectan de la alegría de vivir, se desconectan de sus propósitos, es muy fácil que llegue una enfermedad y se los lleve. Claro. Y el corazón es capaz de aplazar cualquier enfermedad cuando hay propósito, cuando hay esa llama por querer estar aquí en este espacio-tiempo. Es muy común, por ejemplo, que con la llegada de los nietos, que los abuelos eso los vuelve a revivir y les vuelve a dar como un propósito de estar acá. Claro. Y es precisamente ese corazón también vivo. Qué bacanería. Pero eso lo conectaba ahí antes de que me fuera la idea. Me gusta mucho es porque también nuevamente esa conexión que existe, o sea, de que ahí la salud física va más allá de que tu corazón esté funcionando, no, pues fisiológicamente, porque a veces, por ejemplo, en esos casos, como que creo que científicamente no hay cómo explicar, o no sé si tienen cómo explicar ese cosa. Entonces me parece muy bacano porque a veces que nos enfermemos no tiene nada que ver con, pues obviamente sí tiene que ver con los hábitos, pero no solamente, por ejemplo, el corazón con qué tanto grasa o comemos o qué tan mal comemos, sino también incluso cómo estamos alimentando la vida misma, pues algo más etéreo, diciendo así. Exactamente, y pues hoy en día está también más que comprobado cómo a nivel emocional esas somatizaciones terminan afectando el cuerpo físico. Hay un libro muy lindo que se llama El cuerpo nunca miente, el cuerpo es la antena del alma, entonces está completamente correlacionado. Entonces, en línea con eso, porque no me perdí de tu pregunta del tema de autoconocimiento, entonces las decisiones del corazón son decisiones genuinas que vienen de la esencia, porque la esencia de cada persona se esconde en el crisol del corazón de cada una. Por lo tanto, sí es muy importante hacer ese camino de autoconocimiento para cada vez irnos escuchando más y cada vez ir filtrando más esas decisiones por ese corazón. Por eso quería darles como todo ese contexto. Sí. Genial. Y también hay algo muy bonito, un amigo, cuando yo renuncié al consumo masivo, un amigo me mandó en su momento una imagen muy bonita que decía, antes de, o sea, nosotros tenemos nuestras metas y nuestros sueños que no son al azar,
por algo tenemos ese sueño y si lo tenemos es porque también tenemos las herramientas para materializarlo, pero para lograr materializarlo primero nos tenemos que convertir en las personas capaces de sostener ese sueño. Entonces Mm, muchas veces vamos en búsqueda solo del sueño, 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 pero no en qué hay que transformar en nosotros para también poder sostenerlo. como que qué precio tengo que pagar. Eh, Es que eso suena un poco como, no, de pronto eso suena un poquito negativo. ok. No es tanto el precio que tengo que pagar, sino más bien volteémoslo a cuál es el camino tan bonito de descubrimiento que tengo que hacer de sacar potenciales ocultos que muchas veces también tenemos reprimidos por la forma en cómo fuimos educados, por también traumas de la infancia, que de alguna manera eso es lo que van formando nuestra máscara del ego, que es una forma, es un mecanismo de defensa. Acá de pronto entonces como para andar en cómo hacemos ese camino de autoconocimiento, cuando en la infancia tenemos crisis o momentos difíciles, eso lo aprendí de Carl Gustav Jung, que fue un gran psiquiatra suizo. La psique de todo ser humano tiene una región inconsciente, dentro de ella una región consciente, que la región consciente se va formando precisamente a partir de que nacemos de todo el mundo de la materia. Entonces a ti te dan un nombre, te empiezan a llamar de Esteban, te empiezan a llamar Esteban, tú empiezas a saber que vives en X lugar, que así se llaman tus papás, ¿cierto? Se empiezan a alimentar también de emociones, de todo lo que va sucediendo y eso Mm. es lo que va construyendo la región consciente. Por eso cada que nos levantamos, pues no hay necesidad de saber que cómo nos llamamos, que dónde vivimos, ya está ahí en esa región consciente. Ahora bien, cuando tenemos experiencias difíciles en la infancia, eh, como el niño no es capaz de comprenderlas, haz de cuenta que hay un mecanismo psicológico, como un sistema inmune, que nos ayuda a esas experiencias llevarlas de esa región consciente a la región inconsciente, porque no somos capaces de comprenderlas, de procesarlas. Entonces las llevas a ese lugar inconsciente, pero queda todavía ahí, ahondando en la región Queda inconsciente, guardado de alguna manera. queda guardado. Y ahí es entonces donde en esa región se empiezan a formar lo que llamamos nódulos emocionales, que mientras más nódulos emocionales entonces tengamos, ahí es donde se empieza a formar lo que llamamos como la máscara. La máscara es lo que nos toca ponernos para vernos socialmente aceptables. Es finalmente, como te decía, mecanismos de defensa, no está mal. ¿Qué sucede? Cuando ya somos adultos, ahora sí, tenemos la capacidad de comprender y de saber qué nos pasó en la infancia. Es donde tenemos de alguna manera, si queremos vivir de forma genuina y auténtica, irnos quitando de a poquito esa máscara, como pues atendiendo a esos nódulos emocionales que todos hemos tenido de alguna manera en heridas en el narcisismo infantil, todos de alguna manera hemos, a ver, el árbol genealógico de todos es donde están todos los dramas. Mientras más bonitos sean por retrato de una familia, más disfuncionales. Todas las familias son disfuncionales, ¿cierto? De Entonces hay acuerdo. muchas cosas muy bonitas que si empezamos a sanar, a integrar, yo no le llamo tanto sanar, más bien estoy cambiándolo por integrar. Integrar esas experiencias y aceptar, comprenderlas de un modo más profundo, entonces nos vamos quitando cada vez más esos mecanismos de defensas hacia el mundo, porque claro, el que se siente tímido porque lo van a atacar, si de pronto tuvo un papá o una mamá muy agresiva, pero cada vez va comprendiendo ese papá y esa mamá porque fue agresiva y también cada vez va atendiendo a ese niño interior, se va dando cuenta que en la adultez no tiene que seguir escondiéndose de Mm. nada, que nada va a pasar. Y eso nos va conectando con esa esencia y detrás viene también, salen de por sí esa escucha de los propósitos, porque los propósitos sí necesitan convertirnos en esa persona, en esas personas capaces de sostenerlos desde nuestra esencia. Bacanísimo Hice eso. una medio clase de No, psicología. no, pero me encanta porque eso también le va dando Bueno, como un poquito más de espero que se haya sustancia. entendido. Sí, no, yo creo que sí, porque también le va dando lo que hablabas, un tema de sustancia, porque a veces estos temas quedan como muy en el aire, o como queda muy bonito el tema del propósito y demás, pero yo creo que también es una cuestión de cómo los llevamos a, o sea, sí mantenerlos en ese plano trascendental y ese plano que va más allá, porque yo creo que eso es lo que hace que también tenga el sentido que tiene, Ujú. pero igual necesitamos vivirlos en el día a día, y que eso se convierta en acciones, en cosas concretas que ahorita nos vamos a meter un poquito allá. Pero me parece súper bacano y yo también había leído un poco de este Young. Yo lo había escuchado más con el tema de la sombra, de cómo la sombra es esa parte de Exacto. nosotros que tú lo hablabas así, como que reprimimos, que dejamos atrás o que dejamos guardadas, pero claro, no se va y la sombra intenta como mostrarse
y normalmente es como con esos Exacto. comportamientos que uno dice, porque soy así o porque, o sea, que normalmente también tienen, yo lo había escuchado una vez como que es ese crítico interno, como que también te dice como, vos siempre con eso, o que no sé qué, o pues como que repitiéndote las mismas cosas por dentro. Hay diferentes maneras, entiendo yo, como que se manifiesta, pero creo que lo importante o el mensaje que es importante es independiente de como cada uno se sienta, digamos, como llamado, porque algunos van a hacerlos por ciertas corrientes de psicología o cosas por el estilo, pero como que embarcarse en ese camino de autoconocimiento y de entenderse a uno mismo como un ente o como una persona, como un ser, digamos, aparte de otros, pero también como parte de como del mundo en sí mismo, porque yo creo que, y no sé cómo lo veas tú, también a veces el peligro de pronto de hacer demasiado autoconocimiento o demasiado trabajo interno es de pronto desconectarnos demasiado de que estamos en un mundo y de que tenemos relaciones con otras personas. Entonces, como que si yo me quedo toda la vida conociéndome, o no toda la vida, porque yo creo que uno toda la vida sí puede autoconocerse, pero como que si me esfuerzo o si mi foco está solamente en seguirme autoconociendo, en seguirme fortaleciendo, pero me desconecto del mundo real, de salir a la naturaleza y ver un pajarito posarse en un árbol o de tener interacciones con las personas, creo yo que de pronto ese autoconocimiento y ese estar buscando señales, no sé, puede llegar a un punto en punto a ser hasta contraproducente. No sé cómo tú lo percibas. Em, para mí el autoconocimiento no tiene que ver con aislarse o volverse un ermitaño, sino que al contrario, a través de la interacción con el otro, es que yo me puedo conocer más también. Mm, Por eso inclusive traigo un poquito como a colación las parejas. La mm, pareja, por ejemplo, al final un encuentro con uno mismo, mm, porque a través de la pareja yo puedo también sale mi sombra. La pareja me muestra también lo que me está compensando de alguna manera, mis amigos, mi familia. Entonces, en realidad no es un camino aislado. El autoconocimiento es también una interacción con todo tu entorno. Eh, entonces, sí, no es como irse a meterse a un templo tibetano y quedarse ahí. Hay muchos caminos. Tú mm. lo dijiste también ahorita muy bonito. O sea, todos los caminos llevan a Roma y si es al revés, al amor. Em, la verdad es una, todos los caminos llevan a la misma verdad finalmente, es saber con cuál se conecta uno. Entonces, con lo que decías ahorita de la sombra, así es tal cual, la máscara está formada por esa sombra. Y algo también muy bonito que decías es, la sombra oculta potenciales, todos Mm, nuestros potenciales. Y si nos ponemos a ver inclusive las personas que han tenido, por ejemplo, mucho éxito haciendo lo que les apasiona, normalmente eran cosas que los acomplejaba. claro. Y cómo lograron sacar adelante esos complejos, enfrentarlos, porque hasta ahora no hay otro antídoto para el miedo que no sea el valor y aventarse, no hay otra. ¿Tiene miedo? Hágale. Hágalo con miedo, ¿cierto? Entonces es no reprimirla, es no creer que es un defecto de nosotros, sino que guarda esos potenciales y que si nos hacemos cargo de ella, pues finalmente va a permitir que salga a la luz todo lo que tenemos para entregarle al mundo, porque absolutamente todas las personas somos igual de especiales. Mm, Todas las personas tenemos un gran potencial también de luz, de hacer lo que nos apasiona, desde esos propósitos de entregar mucho, mucho valor al mundo. sí, Inclusive ese es otro de mis pilares también de vida, pues como la entrega de valor al mundo, y el dinero finalmente es un vehículo para poder materializar también claro, esa entrega de valor y claro. propósitos. Sí, sí, que al fin y al cabo también es la manera en la que ahora, digamos, como que podemos también intercambiar ese valor, porque efectivamente ahorita uno entregando, digamos, lo que tiene o ayudando a otras personas, el dinero ahí entra como ese medio para acompañar y que de alguna manera también tú decías ahorita, también que uno pueda mantener haciéndose las cosas que quiere hacer, pues que pueda ir haciendo, porque también vivimos en un mundo en el que necesitamos ese dinero pues como para sobrevivir. Ya ir como para ir pasando a una parte más práctica, pues no es que esto no sea práctico, pero como que permita como que en el día a día podamos vivir eso. Ok. ¿Qué consejo le darías o le das a la gente, probablemente lo haces seguido, así inicialmente como para que inicien o no inicien, porque yo creo que de alguna manera todos ya tenemos como dilucidado algo, pero como que digan, por aquí puedo identificar ese propósito o esos propósitos o qué acciones puedo empezar a hacer como para que eso se vaya
de pronto como despelando, no sé si la Sí, palabra como como una niebla que se va... Eso, esa me gusta más la analogía. Estaba pensando en una cebolla, pero me gusta más la analogía de la niebla. Está bien. Le voy a contar un poco desde mi experiencia. Cuando pues yo estaba trabajando también en consumo masivo, llegué a un punto también de crisis existencial, porque yo dije, es que no, tampoco sé a qué más dedicarme, o sea, si renuncio, pero ¿qué me pongo a ¿Qué hacer? O hago? sea, no tengo, no, yo sabía que no quería, pero también eso es una gran, eso es muy Es un gran importante. paso. Entonces, primero reconocer que no queremos, eso ya es el 50%, ¿cierto? Y reconocerlo y tenerlo muy claro. Y en ese caso también no dejarse entonces agobiar por el que entonces encontrar y ya qué queremos y entonces ir por ello. Yo en ese momento entonces lo empecé a tomar con mucha calma y dije, listo. Sé entonces que no quiero y voy entonces a empezar simplemente a darle más caso a mis hobbies. Entonces, mi caso personal, no todo el mundo tiene que hacer esto. También aquí hay dos tipos de saltos. El salto del mono son diferentes, ninguno es mejor que el otro, simplemente son diferentes. El salto del mono es, tengo una liana y no suelto esta liana hasta que no tenga la otra firme, que es como, no renuncio, no hago ningún cambio hasta que no tenga donde sostenerme y que casi que me sostenga igual que esta otra. Y está perfecto, esa gente que yo también admiro demasiado y tuve una ex jefe que tal cual, o sea, no renunció hasta que su emprendimiento no le estuviera facturando casi más, igual o mejor. Y son muy tesos. O está el del saltamontes, que confía como en su estructura endoesquelética, creo que se llama, en que si se tira al vacío va a caer bien, porque puede caer sin ningún problema y sin quebrarse. Y si no le gusta donde cayó, pues vuelve a lanzarse. Ya. Y en mi caso me lancé al vacío, yo no tenía un plan B. Decidí, eso sí, organizar mis finanzas para poder tomarme como ese año sabático. Y lo que sí hice muy juiciosa en ese año sabático fue entonces, porque a ver, cuando se genera un vacío en nosotros, en nuestra vida, ese vacío se llena del inconsciente. Y en el inconsciente están muchas de las respuestas, por no decir la gran mayoría, a esas grandes preguntas existenciales. Entonces, lo que es creer que todas las respuestas están en el afuera, en realidad es permitirse ir adentro. Ir adentro suena muy lindo, pero pues, Aleja, ¿cómo así? ¿Ir adentro qué? O sea, ir adentro es darse esos vacíos también, por ejemplo, algún ayuno, cambiar de actividades o tener también la disciplina para hacer otras actividades que también te apasionen, meditar, para mí ha sido una herramienta maravillosa también de conectarnos con nuestro interior, entonces listo. Ah, ya, o sea, te refieres, ahí te interrumpo porque me parece muy bacano eso del tema del vacío, porque según lo veo desde dos maneras. Uno es de sentir ese vacío como de que la vida no me está llenando o de que no me siento lleno, efectivamente, porque es que yo creo que el vacío tiene de pronto dos connotaciones. Una negativa como de que está vacío y que no tiene nada y que está desocupado, y otra es eso como de que está libre, como que hay espacio. Entonces, no sé por dónde lo estabas viendo más tú o si eran las dos connotaciones ahí. Sino que... O es sea, de buscar ese vacío para que haya espacio para que entre lo otro. A eso te estabas refiriendo. Todos de alguna manera podemos generar vacíos en cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, si nos sentimos apegados a algo, todos tenemos algún apego y si empezamos a hacer un ayuno de alguna de esas cosas, ahí vamos a sentir un vacío. Si nos sentimos sí, aferrados, condicionados, ahí podemos generar un vacío. Yo decidí tener mi vacío del campo laboral. Ya. ¿Cierto? Pero hay muchas formas también. Es como, yo hago la analogía, 40 días que tuvo Jesús en el desierto, no hay necesidad pues de irse al desierto 40 días y morir allí, pero eso fue un tipo de vacío también. En 3 días ya todo. Los mejores artistas, las personas que han tenido grandes también como revelaciones de todo lo que les ha apasionado y lo que vienen a hacer y a entregar al mundo, normalmente han llegado gracias a ese encuentro con el inconsciente en esos vacíos, donde sientes que nada te sostiene. Es como sentirse insostenible, pucha, pero en el crisol adentro de ti, de tu alma, puedes encontrar eso que te sostiene. Entonces, en mi caso fue generar, pues renuncié, entonces tenía ese vacío y me permití entonces, ahí fue que empecé a hacer yoga sin buscar absolutamente nada, empecé a hacer yoga. Uno, la vida siempre te va poniendo señales en el camino. Inclusive con las personas que ha atendido, con amigas, familia, siempre hay señales que te van poniendo y por eso es que hay que ser un gran observador.
para escuchar, porque muchas veces nos queremos hacer los locos. Y también, en la medida en que vamos indagando en ese proceso, cuando no tenemos ni idea, en realidad es porque sí nos, hemos tenido señales y sí nos han dado muchas veces las respuestas, pero no hemos querido escucharlas. Entonces el vacío, ¿qué hace? Que se afile y se agudice mucho más tu mente, tu escucha, Claro. tu mirada, los mensajes que van llegando. Siempre estamos sostenidos. Entonces, en mi caso, en ese año, ese vacío me permitió entonces otra vez empezar a escuchar. En este caso, por ejemplo, tenía el tarot. O sea, el tarot ya era una herramienta que había aprendido en pandemia, lo volví a sacar, volví a gomosearlo, a practicar con amigos y yo dije, no, madre, es que esto de verdad me encantaba. Entonces lo tenía por allá en el inconsciente pensando que no quería nada y así a poquitos me fui otra vez como construyendo, haciendo procesos de conciencia, de autoconocimiento, de recapitulaciones de todo lo que también había sucedido en mi infancia y hacerme cargo de ello para ir develando esas sombras, esos potenciales ocultos. Esto es un camino de toda la vida, esto no es meta. Exacto. Y a través entonces de eso es que se van develando también entonces esas señales de cómo vamos redirigiendo la vida y yo también les digo a mis consultantes filtrar todo por el corazón. Lo que pasa es que eso también viene con experiencias, es decir, no es como al adolescente, ¿cierto? Es muy difícil decirle al adolescente que comprenda su adolescencia, el adolescente la padece, ya no va a pasar de ahí, el adolescente es capaz de comprenderla años después. Sí, claro. En la adultez. Claro, y todos crecemos y es como, ay, pobres adolescentes, pero uno luego es como, pues no hay forma de entenderlo estando en su situación. Y así pasan con los diferentes momentos de la vida, entonces también permitirse que pasen esos tiempos para ir recogiendo experiencias, de ir comprendiendo cómo encaminarla y no forzar. Esto es un camino que no es forzado porque es de toda la vida. Claro. No, y además el tema de experiencia es importantísimo porque yo a veces no puedo saber que algo me gusta o no me gusta si no lo he vivido o si no me llena y si no lo he vivido, porque yo creo que a veces también nos inhibimos mucho de hacer cosas o de experimentar cosas. Porque, no, yo no soy el tipo de persona que hace eso o yo no puedo hacer eso, pero luego es como que lo hago y es como, wow, qué pasó acá. Entonces, punto número 1, para que lo dejemos claro, es como generar esos vacíos o crear esos vacíos de alguna manera, porque es que ahorita estamos acostumbrados a que todo esté lleno todo el tiempo, o sea, el tiempo estar lleno todo el tiempo, estamos aturdidos de información y no hay espacio para el tiempo, porque decimos que no tenemos tiempo, pero yo creo que de alguna manera eso también es una decisión consciente o inconsciente que hacemos de llenarlo de cosas, porque el vacío creo que también a veces es un poco, no sé si abrumador es la palabra, pero como que duele, o sea, como que sentir que uno llega a ese vacío, o sea, puede llegar a ser doloroso. Claro, es que es de guerreros porque oculta todo lo que no hemos querido ver. Exacto. Entonces, sí, es comprender que la respuesta nunca va a estar en llenar la agenda, ni en el afuera, ni va a llegar una persona afuera a decirnos cómo llevarlo. Está adentro. Claro. Generando ese espacio que es lo que exacto. Entonces, primero generar ese espacio, de alguna manera no tienen que renunciar a su trabajo, pero puede que sea la señal que necesitaban para, pues si lo necesitan, o terminar una relación, o simplemente dedicarse unos tiempos, tomarse un tiempo, un fin de semana, una tarde, lo que sea, pero darse ese espacio y las cosas se van a ir acomodando. Bueno, de ahí lo podemos ir llevando a otro punto. Entonces, yo ahí empiezo a descubrir mi propósito. Y ya entonces, ¿cómo lo puedo empezar? Digamos, por ejemplo, para mí ha servido mucho, yo no sé tú cómo lo veas, de como que, listo, tengo ese propósito, yo lo veo también así de que es inalcanzable, que es infinito, pero eso se empieza a traducir en cosas finitas, lo que tú hablabas del tema de las metas, o de las cosas de largo plazo o de mediano plazo, pues como que uno dice, a los tantos años quisiera comprarme un apartamento, o a los tantos años quisiera tener hijos, o tal cosa. Entonces, ¿cómo haces tú, cómo has visto tú como para ir bajando ese propósito a cosas que sí tienen como que una caducidad, pero que están enmarcadas dentro de ese propósito? Porque tú lo decías bien ahorita, como que, claro, hay una diferencia entre las metas y el propósito, estas tienen una fecha, pero si no están unidas ambas, siempre flaquean. Entonces, ¿cómo hacer para poner esas metas dentro de un propósito que sí tenga sentido para mí? Ok, para las metas, otro de mis pilares es también que todo sea sostenible, pues al menos lo que yo vaya incorporando en mi vida sea sostenible, pero sostenible entonces ¿desde dónde? Primero desde el tiempo, es decir, que tenga suficiente tiempo para sostener eso que quiero incorporar a mi vida. Lo segundo es el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia llega pues a través también de la sabiduría y experiencias. No es lo mismo incorporar un hábito a los 20 que a los 30, a los 40, o una meta a los 20, 30, 40,
Entonces también que yo en ese momento me sienta preparada, porque ¿Cómo en qué punto de partida estoy? uno intuitivamente va sabiendo si para eso que yo quiero incorporar a mi vida lo puedo como comprender y llevar a cabo. O si de pronto, uff, no, de pronto está retador. Por ejemplo, ahorita que llegué del Vipassana, que fue esos 10 días de meditación y silencio, muchas personas me decían como, no, yo ahorita, No puedo. pues pucha, yo me enloquezco. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me lo habían mencionado y yo dije, esa gente está loca. Entonces ahorita a mis 30, yo sí me siento preparada para hacer el Vipassana. Ya sí sentía que era sostenible. Entonces el nivel de conciencia de acuerdo a las experiencias que haya tenido. Y el tercero también de la disponibilidad de energía. Puedo tener el tiempo, pero puede que no tenga la energía para llevarlo a cabo. Y viceversa, puede que sí tenga la energía, pero si no tengo el tiempo, entonces no. Entonces, viéndolo desde esos tres frentes, si cumple con tiempo, capacidad de sostenerlo desde el nivel de conciencia y energía, entonces incorporo ese hábito, porque los hábitos te llevan a las metas también, esos microobjetivos para llegar a esa meta. Y también me ayudan de alguna manera a no encasillarme, no seguir tendencias, sino simplemente hacer un escaneo muy bien de qué puedo sostener en este momento en mi vida. Y la sostenibilidad hace que precisamente podamos ir cumpliendo esos microobjetivos que van nutriendo esas metas. Yo creo que eso hace mucho sentido porque, claro, tú lo hablas del tema de la tendencia y ahorita también, como hay tanta información y como que de alguna manera todos queremos hacer todo, eh, o todos creemos que queremos hacer todo, pero en realidad yo creo que no. Pues hay, uno como que va viendo como que uno ve el videito y uno ve que bacano y luego uno lo piensa, es como no, en realidad no tanto. Pero entonces yo creo que es esa claridad como de, o a ver si lo estoy entendiendo bien, como de entender bien, digamos, o no más que entender bien, como de escuchar esa voz interna eso que viene del vacío, de ver como no sé si la dirección, pero sí al menos como el campo hacia donde yo quiero ir yendo. Se va Porque, disipando esa tiniebla. exacto, se va como disipando y ahí voy viendo como más luces o lo voy viendo más claro. Y a partir de ahí, como que pasarlo por ese filtro que pusiste muy bacano como de esas tres capas del tiempo, nivel de conciencia lo dijiste, y la energía. Yo creo que es bien importante hacer esos pasos previos porque, claro, muchas veces nos queremos poner esos objetivos de una como, pues uno, digamos, sin conciencia, porque al principio es como, esto es lo que hay que hacer a tal edad, o esto es lo que me piden hacer mis papás, lo que tú decías de que la mayoría terminamos estudiando algo por la presión de los papás o porque era lo que había que hacer en ese momento. Eh, pero claro, como que no tenía en cuenta esas otras dimensiones. Y ahí hablaste de algo muy importante que me parece muy valioso y que para mí ha sido también fundamental, es el tema de los hábitos. Entonces, y yo creo que con eso podemos ir cerrando y como englobando como todo, es, claro, algo tan etéreo de pronto, tan trascendental como el propósito, cómo se ve en el día a día en hábitos. O sea, cómo tienen que ver esos hábitos que yo hago diariamente y esas acciones que yo hago constantemente para llevarme a eso, pero, y como te lo entendí al principio, no es tanto como que me lleven en una dirección para yo llegar, digamos, no sé, de aquí, de A a B, sino como que me ponen más alrededor de ese campo, porque como yo lo veo, y tú lo estás viendo también, no es como que yo llego al amor, ¿cierto? No es como que yo llegué y ya soy amor, sino como que yo estoy caminando ese camino. No sé si me hago entender. O sea, no es como llegar a un punto, sino como que ya el hecho de estar en ese propósito, tú lo dijiste en un momento, como el hecho de yo tener ese propósito ya me hace estar en sí mismo. Así es. Entonces, ¿cómo lo ves tú en cómo los hábitos te hacen eso? Porque al fin y al cabo, algo con lo que yo, por ejemplo, no he ido mucho es de pronto a veces como que pensamos, soñamos mucho, pero la acción no está. Entonces, ¿qué impacto tiene la acción? A eso voy, pues sí, como resumiendo más la pregunta. Entonces, ahí cabe mencionar algo, una herramienta súper poderosa que tenemos absolutamente todas las personas y que pues en Occidente no nos enseñan a utilizarla muy bien porque a través de la meditación es una de las formas de usar esta herramienta maravillosa a nuestro favor, que es la mente, el poder de la mente. Pero de pronto, yéndome como un tricito más atrás con el tema que te iba también como agregar con el tema de la sostenibilidad, que ahí es donde, por ejemplo, llegan muchas personas, mamás, también a consulta, que pronto sienten como
quiero hacer un montón de cosas en este momento, pero por ejemplo tienen un niño chiquito, tienen un montón de responsabilidades y pues claro, es una cría que necesita sobrevivir y Claro. necesita a su mamá en ese momento. Entonces ahí es donde yo pongo el ejemplo de no martirizarse cuando en algún momento algo no está siendo sostenible, sino al contrario, a través de micro hábitos que paso por esos 3 filtros, ver cómo realmente sí los puedo incorporar y saber que todo es impermanente. Absolutamente todo en la vida va a pasar, tanto lo bueno como lo Mm. malo. Entonces, no aferrarse a nada en ese momento y saber que, pues, ahora yo puedo sostener estos hábitos, ahora yo puedo sostener esta práctica de yoga y probablemente a los 80 ya no pueda tener la misma y está perfecto. No agobiarse con eso, es muy importante. Y cuando me empiezo a reconciliar con esas sostenibilidades de esos 3 pilares, empieza a fluir todo mucho más Mm. fácil en la vida. Que entonces voy a lo que decías ahorita con el tema de entonces cómo tener esos hábitos, sabiendo que ese sueño, esos propósitos muchas veces se pueden ver hacia futuro y es vivir el instante eterno, aprender a captar el ahora. Y ahí es donde viene también un concepto muy hermoso de la respiración y es que la respiración no está ligada ni al pasado ni al futuro, sino a este momento presente. Y la mayoría de nosotros entonces vivimos en qué? O en un pasado o en un futuro. Rara vez estamos captando el instante eterno y el instante eterno es el que nos ayuda precisamente a ir sosteniendo esos hábitos para ir logrando lo que queremos hacia adelante. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? Teniendo presente que el futuro es un hijo del presente. Por lo tanto, si yo me concentro en lo que estoy haciendo aquí y ahora, es confiando en los desencadenantes que estoy teniendo en Mm. mis acciones en este momento. Entonces, con mis 5 sentidos, yo estoy aquí haciendo, poniendo mi energía en el proyecto, en el hábito que yo quiero y ya dejarle a la vida lo que vaya Claro. construyéndose hacia adelante. Claro, porque es como pues como ahí entra como la palabra, como la incoherencia de pronto puede ser de, al intentar controlar tanto el futuro, en realidad lo que estamos haciendo es dejando ir la única opción que en realidad tenemos de que ese futuro se dé, que es estando en el presente, porque tú le dices, es un hijo del presente. Exactamente. Entonces, si no estamos aquí, no hay forma de que ese futuro se materialice, porque es como si no estuviera el papá, entonces si no hay papá, no hay hijo. Eso lo aprendí, por ejemplo, en esos 10 días de vacío, de retiro de silencio, precisamente ahí fue que nos decían todas esas técnicas. Usted esté ahorita con sus 5 sentidos y de esa manera es que ya entreguele el resto a la vida, Mm. pero es capte, aprenda a captar lo único que usted puede hacer y que Mm. existe. Mm. El pasado ya no existe, ya Mm. pasó y el futuro está por venir. Mm. Solo existe este momento presente. Y quien realmente aprende a captarlo, aprende a ser dueño de su mente, de su vida, de sus hábitos. Entonces, digamos que puede sonar un poco etéreo, entonces no, aquí les vamos a decir, saquen el Notion y resérvense en el calendario. Sí, puede servir, pero de nada sirve yo tener ese calendario lleno y súper organizado si todo lo que estoy haciendo es con la cabeza en el otro día o en el pasado, en el hubiera. Por ejemplo, a mí me di cuenta que me encantaban los hubiera. Entonces yo reconstruía el pasado y hubiera dicho esto, hubiera actuado así, Sí. y la cantidad de energía que perdemos en ese loop mental nos desconecta de que esas metas sean sostenibles y realmente las podamos realizar. Usted trace la meta y simplemente conéctese con el aquí y el ahora, con sus 5 sentidos, en lo que está haciendo, en cada día ser esa mejor versión, porque es real, y ya, desconéctese del resto. O sea, no hay necesidad de empecinarnos tanto con el futuro, porque es que no existe. Sí, yo creo que eso es bien fundamental y eso nos da como pie como para cerrar toda la idea, que claro, tal vez no puede ser no es un paso a paso, tú dirías, yo sí soy muy fan de los paso a pasos porque a mí me funcionan mucho pues mentalmente. No, y también es importante esas estructuras. Claro, o sea, sí. pero sí, efectivamente no es algo como que 1, 2, 3, sino como que se van alimentando entre sí, pero como que hay ideas principales como que podemos dar de conclusión, entonces voy a tratar de organizarlas y si algo la complementas. Entonces Listo. sería crear esos vacíos, crear esos espacios en nuestras rutinas, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, para que haya espacio y como que esas voces internas, esas intuiciones, como lo queramos llamar, puedan salir. Por ejemplo, yo recomiendo, imagino que tú también te gusta mucho el tema, por ejemplo, de la escritura o de hablar en terapia, hablar con otras personas, también permite como que, porque a veces si nos quedamos solamente en nuestra cabeza,
Todos hemos visto eso como, ay, yo me voy a acordar, o ay, sí, pero en la cabeza como que nada es muy claro. O y el meditar. cerebro se cree lo... Ah, bueno, meditar Es otra gran herramienta que el ego cree que es perder el tiempo. Ahí Claro. se encuentran en realidad todos los tesoros. Exactamente. Entonces, ese tipo de instancias. De ahí empezar, digamos, a poner, pues ahí van a ir surgiendo, para cada uno va a ser de una manera distinta, pero van a ir surgiendo esas luces o esas claridades sobre la vida, y ahí es donde yo puedo empezar a edificar como las metas que quiero o el tipo de vida que quiero tener, que van pasando por ese filtro que tú decías de si está el tiempo, la energía y el nivel de conciencia de poder, digamos, como atender a eso. Es como, por decirlo así, lo que decíamos ahorita, como si quiero ser también el tipo de persona que logra esas cosas, o si estoy dispuesto a ser ese tipo de persona, porque yo creo que eso también es importante. A veces soñamos cosas o queremos cosas, pero no queremos ser la persona que logra esas cosas, o no estamos dispuestas a hacerla. Y yo creo que es bien importante, y va con esos filtros, creo que es eso. O sea, si yo no estoy dispuesto, tal vez no tengo el tiempo, pero puedo estar dispuesto a sacarlo. O no tengo la energía, pero entonces, ¿qué voy a hacer para tener más energía? Y ya de ahí empezar a poner como en mis acciones diarias, eso se puede ir haciendo realidad. Y entonces, cuando elijas esas acciones diarias, hacerlas, pero ahí, presente, ahí donde estamos. Con los 5 sentidos. Algo que se te... Ay, qué buena recapitulación. Ni yo lo había tenido tan organizado en mi mente, o sea, así es, súper bien. De eso sí me he dado cuenta que pues como que me sirve mucho tener esas estructuras porque o en el paso a paso, digamos, como que mi mente ahí me juega a favor en esos puntos, porque sí me permite como al menos darle ese orden a esas cosas, porque es lo que me pasaba antes, por ejemplo, no sé, por ejemplo leyendo, ahí como anécdota, no sé, como leyendo algo así, yo siento como que no me conectaba, como que no entendía las cosas, y yo a veces era de esos como que leía una cosa y no me acordaba que había leído en la página anterior. Entonces, como que al conectar con esas fortalezas que uno tiene, o cómo uno entiende la realidad, ya pues uno puede como entender más, pues, o experimentar mejor esas situaciones. Además de que también, pues hoy en día tenemos tanta información disponible gratuita, por ejemplo YouTube, que me parece una herramienta maravillosa porque es como la universidad, ahí uno encuentra de todo y gratis y bien utilizada. Exactamente, esta información. Entonces, no existe un solo método para organizarse, o sea, es lo mismo, tan universal y tan único como la huella dactilar de cada persona, el iris y el ADN. El método le sirve a cada persona precisamente de acuerdo a su momento y a su sostenibilidad. Por eso quería empezar y no decirles, no, miren, tienen que agendarse en el calendario, tienen que sacar, es pasarlo por esos filtros y a partir de ahí busquen en internet, busquen videos de cómo, y filtrelo de lo que le funciona. Eso sí, ser un gran buscador de la vida, no quedarse quietos. Claro. Y cuando estamos con los 5 sentidos, estamos tan afilados que uno empieza a llegar a esa información y organizarse mucho más fácil. Sí. Entonces hay mucha información en internet que nos sirve a cada persona y cómo organizarnos, muchas herramientas hoy en día, hay aplicaciones gratuitas, la inteligencia artificial bien usada también. Y hay muchas formas gratuitas también de cómo nos ayudan a organizar en nuestro día a día. Entonces ya esos son también otros consejitos y otros tips que podemos ir teniendo para ir, lo mismo, teniendo que es una agenda y un estilo de vida sostenible. Exactamente. Que nos lleva a sentirnos realizados en esos propósitos. Exactamente, que eso es lo más importante. Entonces yo creo que con esa idea cerramos este episodio. Si hay algún tema o alguna cosita en particular que quisieran preguntarle a Aleja, a mí, o algo que quisieran de pronto ver en otros episodios, también déjenlos en los comentarios, que sería muy chévere poder seguir explorando estas cosas. De pronto ya ir a cosas más puntuales, de por ejemplo qué herramientas o algo por el estilo. Si a alguno le interesa, lo puede dejar ahí y de pronto lo podemos explorar más adelante. Entonces muchas gracias por haber escuchado hasta acá, por haber visto. Si algo de valor les sacaron a esta conversación, si algo les resonó, por favor compártalo con otra persona o conversen estos temas. Yo siempre digo mucho en los episodios, conversemos más de este tipo de cosas que nos mueven, que nos alimentan por dentro, porque creo que estamos, yo lo digo mucho, como que estamos llenos de las mismas conversaciones de siempre, del clima, del fútbol y de la política, y sí, hay que hablar de esos temas, está bien, pero no solamente, o sea, también hablemos de estas otras cosas como que nos permiten movernos pues como en otros planos. También nuevamente que nos den en los comentarios, estrellitas, suscribirse al canal y cualquier cosita, pues sí, ahí nos pueden, si la estrellita en Spotify que... Ah, bueno, sí, no la conocía.
Y bueno, cualquier cosita, ahí estaremos en contacto, también por las redes sociales, que también les dejo las redes de Aleja en la descripción. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otro episodio. Chao, chao. Nuevamente muchas gracias por escuchar y haber llegado hasta acá. De verdad espero que alguna inquietud o reflexión te haya generado y te invito a que lo hables con alguien más, porque cada vez necesitamos más conversaciones sobre estos temas relevantes, incómodos y profundos, y eso puede empezar por ti. Si te gustó, dale seguir para estar pendiente de los nuevos episodios y compártelo con tus amigos y familia. Nos escuchamos la otra semana.